Te escuchamos perfectamente. Te acabo de presentar. Creo que sí me escuchaste, ¿verdad? Sí, genial. Oye, pues qué gusto tenerte con nosotros. Te voy a dejar micrófonos y cámara para que nos compartas tu sesión. Estamos muy emocionados. Tienes aquí los controles para compartir pantalla. Yo estaré aquí un poco pendiente del chat y de las preguntas por si alguna se te va pasando o cualquier cosa. Vale. Listo, pues nada. A todos los participantes también estoy pendiente de la bandeja de Instagram para cualquier situación que vayan requiriendo y lo que Se necesiten. ve bien, ¿no? Lo Sí, ahí mío. vemos perfecto. Genial. Bueno, pues muchísimas gracias, Quique, por invitarme antes que nada. Y me gustaría, antes de empezar, rezar una Ave María entre todos para, bueno, pues que el Señor me ilumine y la Madre interceda por mí mientras tanto y podamos, bueno, pues tener una charla guay. Eh, Prende tu cámara un momentito. Voy a intentar iniciar mi cámara. A ver. No me deja iniciar el vídeo. Tienes en la parte de la izquierda, si te lo permites, si no, no hay problema. Ahorita trato de solucionarlo. Adelante. Insight. ¿Ahora me veis? Quique, no me deja iniciar vídeo porque el anfitrión lo detuvo. Sí, estoy tratando de desactivarte este mute de la cámara, pero no te preocupes, yo ahorita trato de desactivarlo y si no, te vamos escuchando y viendo tu presentación. Vale. Bueno, mientras tanto rezamos una Ave María, que así yo también me calmo y comenzamos, ¿vale? Dios te salve María, llena eres de gracia, el Señor está contigo, bendita tú eres entre todas las mujeres y bendito es el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, ruega por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Bueno, ¿cómo va eso, Quique? A ver, parece que ya. Sí, ahora sí te da opción. A ver, no se puede iniciar su vídeo porque el anfitrión lo detuvo. Aquí las opciones. No sé, no me deja. A ver, voy a hacer algo un poquito arriesgado. Te voy a convertir en el host de la sesión y veamos. Perfecto. Listo, ahora eres host. Ve si puedes prender tu cámara. Listo. ¿Ahora? Sí, perfecto. ¿Se me ve? Vale, perfecto. Pues, ¿veis mi pantalla todos también? ¿No? Sí, sí. Vale, genial. Bueno, pues comienzo un poco a... espera un momento, que es que me está costando esto. Fijaos que me dedico a esto y no lo entiendo muy bien. Bueno, mi nombre es Dimitri Conejo, empecé con esto de la evangelización en Cracovia. Yo antes me dedicaba al diseño y desarrollo web y en Cracovia, bueno, pues el Señor como que me dijo directamente, quiero que te dediques a mí y solo a mí, ¿no? Así que, pues dejándolo todo, me empecé a dedicarme a él. Yo veía una iglesia en internet, sobre todo una iglesia como muy anticuada, como que la imagen que dábamos como que estaba ya muy obsoleta, ¿no? Había muchísimo contenido, muchísimas cosas que realmente valían la pena, pero creo que no se sabía o no se sabía eso transmitir de una forma adecuada, porque toda esa información que teníamos no se sabía llegar a la gente y sobre todo adaptarla a los jóvenes, ¿no? Que somos, digamos, el futuro de esto. Entonces, yo me fijaba, por ejemplo, en las páginas web de evangélicos, protestantes, y es que me he dado cuenta que nos llevaban años luz, pero años luz en el tema del diseño, en el tema del desarrollo, porque al final ellos sí que lo profesionalizan y le dan
o sea, saben que ahí está, digamos, en Internet está el potencial, ¿no? El gran público. Entonces, a raíz de esto, comencé a través de Cracovia y todo esto, empecé pues, a investigar cómo podía hacer yo, bueno, poner mis dones al servicio de Dios y justamente, pues por cosas de la vida, contactan conmigo los de Religión en Libertad, me nombran director del área tecnológica ahí y ahí estuve durante un año. ¿Cuál fue mi experiencia? Pues yo entré ahí con 26, 27 años y yo creía que trabajar en una empresa católica era como una cosa increíble, que todo iba a ser paz, que nadie rompía un plato, que no sé. Y al final me di cuenta que no era así, ¿no? Que, vamos, me estrellé porque me di cuenta que gran parte o sea, había muchas cosas en la iglesia que estaban totalmente rotas y divididas, ¿no? Y que había mucha gente, incluso dentro de la iglesia, buscando no tanto el dinero, sino como el poder. Y eso a mí me decepcionó mucho. Y entonces dejé Religión y Libertad y seguí por mi cuenta. Es una realidad de nuestra iglesia, pero que no nos tiene que, creo que tampoco asustar, sino creo que es más bien una invitación del Señor a decir, bueno, esto es lo que tenemos, comencemos a construir y lo bueno que tú tienes es que cuentas con mi gracia, ¿no? Entonces, digamos que a mí eso es lo que más me ayuda a la hora de desarrollar y de emprender. Entonces, bueno, a lo largo de todo este tiempo, tampoco me quiero enrollar mucho contándoos el testimonio, a lo largo de todo este tiempo me he ido dando cuenta que muchos de los medios que tenemos en la iglesia están gobernados o, digamos, son manejados por gente que tiene muchos años, por tanto, les cuesta mucho comprender realmente el potencial que tiene el Internet y tanto el diseño como el desarrollo. Entonces, ¿qué ocurre? Que tú les propones proyectos innovadores, proyectos que quizás rompan y salgan de la estética a la que ellos están acostumbrados y claro, no lo entienden, ¿no? Entonces, bueno, yo todo lo que os voy a contar ahora, os repito, esto es parte de mi experiencia. Yo probablemente, o sea, seguramente haya métodos mucho mejores que los que yo os voy a hablar, pero es cierto que a mí esto es lo que me funciona y es como yo organizo, digamos, o llevo un proyecto, un proyecto de evangelización al mundo, ¿no? Para que la gente lo conozca. Entonces, bueno, básicamente lo he dividido en 4 partes, que es orar, crear, conectar, lanzar, que son, digamos, bueno, el título de esta charla. Entonces, comenzamos por la primera, que es orar, ¿vale? Bueno, la idea en sí, cuando nosotros tenemos una idea, no vale nada, ¿vale? O sea, hay mucha gente que dice que las ideas lo son todo, que no sé qué. Yo no estoy de acuerdo con eso. Yo creo que una idea en sí no vale absolutamente nada. Entonces, ¿qué ocurre en eso? Pero esa idea puede convertirse en algo increíble, pero hay que llevarlo a cabo, ¿no? Entonces, la idea cuando adquiere valor es cuando la llevas a cabo, pero en sí no significa absolutamente nada. Entonces, ¿qué pasa? Yo, por ejemplo, mi cabeza funciona muy rápido, digamos que va a 1000 por hora respecto al emprendimiento, ¿no? Entonces, ¿qué es lo que hago? Cuando me viene un montón de ideas, voy por la calle, voy en el metro o en el coche, lo que hago es apuntarlo en un listado que tengo secreto, o sea, bueno, lo apunto para que no se me olvide, ¿no? Porque así, de esta forma, lo puedo repasar, revisar el día de mañana. Entonces, teniendo ya ese listado, yo voy sabiendo un poco qué cosas me van interesando, qué cosas veo que fallan, por ejemplo, dentro de la iglesia, qué cosas me gustaría mejorar, qué cosas creo que me ayudaría a mí mismo, ¿no? Hace poco vi una conferencia de un economista y hablaba sobre Adam Smith, que fue el primer economista de la historia, digamos. Entonces, Adam Smith lo que decía es que
conseguimos mejores resultados y mayor bien común cuando partimos de una necesidad propia, egoísta nuestra, o nuestro propio interés, que cuando partimos o sea, orientándolo todo a que yo considero o creo que esto va a ayudar a los demás. Porque, es decir, uno tiene que, lo que básicamente estaba diciendo es que uno tiene que partir desde una necesidad propia. Un proyecto, una idea tiene que nacer desde una necesidad propia y cubrir algo tuyo. Y curiosamente, cuando se lanza, es cuando te das cuenta de que esa necesidad que tú tenías la tiene mucha más gente, ¿no? De hecho, os estoy resumiendo el nacimiento de Catopic. Catopic, yo en un principio, os voy a ser sinceros, yo no lo lancé pensando en esto no está en internet y hay que crearlo porque ayudará a miles de personas. No. A mí lo que me ocurría es que en el movimiento en el que yo estaba, FASTA, me pedían diseños de carteles y entonces yo no encontraba fotografías que fueran realmente de calidad y libres de derechos. Sin embargo, veía bancos de imágenes por ahí, pues que sí que ofrecían montón de fotografías, pero no del tipo que yo no necesitaba. Así que dije, bueno, pues vamos a montar uno y así yo me cubro la necesidad que tengo, ¿no? Que curiosamente coincidió que esa necesidad la tenían muchas más personas. Cuando uno, o sea, con este listado, ¿qué es lo que hago? Cuando uno tiene la idea de que le ha venido, por ejemplo, que muchas veces puede ser el Espíritu Santo quien te lo sopla, ¿no? Yo lo que hago es llevarlo a la oración, porque normalmente la oración lo que hace es bajarte de las nubes, ¿no? Porque uno tiende a pensar que su idea es increíble, que a nadie se le ha ocurrido nunca antes, que todo es perfecto y que lo va a saber hacer y resulta que con la oración uno se da cuenta de que a lo mejor la idea que uno ha tenido es bastante más compleja de lo que uno creía, ¿no? Y también la oración para mí es un punto de encuentro con el Señor y de preguntarle, bueno, Señor, ¿esta idea es tuya? ¿Me la has puesto tú? ¿O es una chorrada que se me ha ocurrido y que no merece la pena, ¿no? Yo os digo, a mí muchas ideas que me han venido a la cabeza, casi el 90% de ellas han quedado en el basurero, porque me he dado cuenta que con el tiempo o que no tenía los recursos para realizarlas o no tenía, pues eso, sobre todo recursos o no tenía suficiente, yo qué sé, dinero, porque muchas veces ya hablaremos ahora del dinero, pero es muy importante. O que a lo mejor no tenía suficiente madurez como para saber desarrollarlo de una forma eficaz o no sabía ponerlo en marcha bien. Así que muchas de esas ideas que tenemos a lo largo del día o a lo largo de los meses pueden que no sean tan buenas si dejamos que el tiempo pase y lo ponemos a la luz de la oración, que ahí es donde el Señor también nos va mostrando un poco la realidad, ¿no? Ojo, esto no quiere decir que haya ideas que que sean malas, o que no sean buenas. Es más, pues el Señor te lo hará ver, es decir, si tú tienes una buena idea y lo pones en oración y tú sigues convencido de que eso es de Dios y que va a ayudar o que a ti te va a ayudar, pues fenomenal y lo llevamos a cabo, ¿vale? Pero lo que quiero dejar con esto claro es que todo proyecto parte de la oración. O sea, al final si tú no involucras al Señor en medio de un proyecto de evangelización, entonces ese proyecto es un fracaso desde el primer momento. Ahora pasamos a la segunda fase, que es la de crear. Bien, nosotros hemos tenido la idea y ahora vamos a llevarla a cabo, ¿no? Mucha gente se suele, digamos, acelerar en este paso, es decir, empiezan como uno quiere poner en marcha su idea cuanto antes, que es totalmente comprensible, pero eso, antes desde la idea hasta la puesta en marcha hay un camino que recorrer, ¿no? El primer camino es el I+D, que es la investigación, es decir, tú antes de incluso diseñar tu proyecto,
tienes que investigar qué hay en Internet al respecto, si hay algo parecido, si no lo hay, si tienes competencia, si no tienes competencia. Que bueno, competencia en nuestro campo no es que compitamos, es simplemente no vas a crear una cosa que a lo mejor ya existe, ¿no? Entonces, tienes que siempre a tu idea darle un punto diferenciador, ¿no? Con esto quiero decir, bueno, pues que la fase de investigación es súper importante. Yo, de hecho, en los proyectos, el 90% del tiempo estoy más investigando que desarrollando o diseñando, porque la investigación es de las cosas más importantes al comenzar, ¿no? Esa fase de investigación nos permite también definir bien dónde nos queremos orientar. Por ejemplo, yo quiero diseñar una identidad para mi proyecto, una identidad corporativa, pero para eso tengo que saber muy bien a quién me dirijo, qué público es el mío, yo qué sé, si son mujeres, hombres, niños, si quiero dirigirme a ancianos, por qué canales me voy a dirigir a ellos. Entonces, todas esas cosas importan y eso entra en la fase de investigación. Yo en la fase de investigación, pues, os voy a recomendar, pero yo lo que más uso a nivel gráfico es Dribbble y Pinterest, que es para ver ideas de cómo otros han expresado quizás conceptos parecidos que el mío, y entonces de todo eso voy formando mi propia idea. La segunda fase después de la investigación viene ya el branding. Con el branding yo lo que hago es plasmo, después de esa fase de investigación, plasmo sobre papel la identidad corporativa que yo quiero. Y aquí normalmente pues uno dice, bueno, pues yo quiero representar con mi proyecto la cruz, ¿no? Venga, pues vamos a ver cómo lo puedo hacer de tal forma que no sea sosa o que sea repetitiva, que hay un montón de logotipos y magotipos que ya son cruces, sino darle una vuelta para, bueno, pues para innovar, para emprender, para diferenciarme de los demás, ¿no? Entonces, pero el branding es muy necesario, pero antes ha habido una tarea de I+D, que ha sido la que nos ha ayudado a definir mejor todas esas preguntas que nos surgen en el branding, porque una de las cosas importantes para mí en el branding es, más que el imagotipo, es la paleta de colores, la tipografía, la elección de una buena tipografía es súper importante. Yo, por ejemplo, pues cuando he llevado proyectos de clientes que muchos me decían, no, la tipografía da igual. O sea, esto, cuando la tipografía es muy importante, sobre todo de cara de que no es lo mismo una tipografía con serifa que sin ella, una tipografía redondeada. O sea, una tipografía te da identidad y no podemos dejar nada fuera, ¿no? Entonces, una vez tenemos tipografía, color, tenemos el imagotipo, que es ya nuestra identidad, nuestra marca con la cual nosotros nos sentimos conformes, ¿no? Pasamos a la fase del diseño de la interfaz, que la interfaz es lo que va a ver nuestro público de cara afuera, ¿no? Entonces, de cara afuera, en Internet, cuando tú abres una página web, muchas de las páginas no cuidan, por ejemplo, lo que es la interfaz gráfica. Esto es súper importante porque en la interfaz gráfica es la forma que tú tienes, digamos, o sea, de exponerte a los demás, de llevar tu idea realmente a esto, ¿no? Entonces, es súper importante cuidar este aspecto. Nosotros ya, como hemos definido el branding, en mi caso, por ejemplo, yo cuando hago un proyecto, una vez definido el branding, comienzo a plasmar la idea en un programa que utilizo para diseñar, que es Sketch. Yo no voy directamente al código y empiezo a programar, sino al revés. O sea, primero diseño todo y después ya lo plasmo en el código. El programa que yo utilizo, que es, bueno, yo os recomendaría usarlo, pero solo está disponible para Mac, es SketchUp. O sea, Sketch, que es, perdonadme, voy a... Esto.
Aquí aparece arriba Sketch. Este es el link para que podáis bajarlo. Lo bueno y lo que más me gusta de este programa a mí es que es un programa que se paga solo una vez, no como Adobe, que estás en una suscripción constante y pagando un pastizal. Esto se paga solo una vez y es un programa que te sirve para todo, prácticamente todo lo que te pueda cubrir Adobe, exceptuando mockups, por ejemplo, que eso ya tendrías que tirar de Photoshop. Pero Sketch me parece uno de los programas más completos que hay para el desarrollo web. Y incluso para interfaces gráficas, porque te permite hacer de una forma muy sencilla muchísimas cosas, es muy liviano y la verdad que a mí me encanta. Bueno, que me he confundido con el tema de las animaciones, entonces, bueno, ha salido Sketch, pero sigamos, después de la interfaz gráfica, cuando uno ha diseñado ya su interfaz, nosotros tenemos que, o sea, la idea es plasmar toda esa idea que hemos tenido en la interfaz, o sea, y la que hemos plasmado en la interfaz, llevarlo a código real, que es realmente lo que nos va a dar la vida al proyecto, donde ya nuestra idea está a punto de salir, ¿no? Entonces, ¿qué quiero decir con esto? Abajo pone CMS en grande. Hay mucha gente que cree que la forma de llevar la interfaz gráfica al código es solo usando WordPress. El WordPress es un CMS, como hay muchos en el mercado, pero no cubre todas las necesidades de un proyecto. O sea, si tu proyecto si es una revista o si es un blog, o sea, esas cosas sí que las puede cubrir. Pero yo he visto páginas web que, o sea, fuera del mundo católico, que corrían sobre WordPress y a lo mejor WordPress no era lo que necesitaban. Por tanto, luego, el problema de eso es que no obtienen a lo mejor los resultados que esperaban por el hecho de utilizar un sistema que no estaba adaptado a su proyecto, ¿no? Sí es cierto que, ya os digo, yo no tengo nada en contra de WordPress, pero creo que la utilización de un CMS al final a uno le condiciona mucho porque tú pierdes el control sobre tu proyecto, dependes de un sistema que te han dado, que sí, que te cubre la necesidad, pero pierdes el control y si el día de mañana quieres tener más funcionalidades, vas a tener que investigar, va a ser más complicado. Un CMS no te permite, por tanto, tener un control del código al 100%. Por eso yo en los proyectos grandes intento siempre tirar de código personalizado, que es más caro, pero al menos sé que tengo el control y conozco bien el sistema. Ojo, por ejemplo, nosotros lanzamos hace un año Focus by Catopic, que es una revista que tenemos, bueno, pues una pequeña revista que lanzamos y esa la hemos montado en WordPress y va perfecta. O sea, por eso hay que saber muy bien y hay que investigar también en esta parte de qué es lo que realmente necesita nuestro sistema, nuestra idea para llevarla a cabo, ¿vale? Esto que os ha salido, Refactoring UI, es uno de los libros que más increíbles que he leído respecto al diseño web. Yo, si os interesa el tema, no dudaría comprarlo. Es un libro caro porque cuesta, creo que ahora está de oferta y son $150 lo que cuesta, pero yo realmente lo recomiendo y además ayuda muchísimo a la gente digamos, a saber aprender sobre identidades corporativas y sobre aquellas cosas, o sea, sobre las interfaces web. Yo es uno de los libros que más me han ayudado. Espera, creo que hay chats por ahí que yo no sé abrir. Quique, ¿estás ahí? ¿Quique? Y aquí estoy. Pregunta Sebastián, bueno, más bien comenta, para uno que no es desarrollador, ni técnico, ni especialista, por los distintos CMS, cual sea, son inabordables. ¿En qué debemos fijarnos? Esa es la pregunta. ¿En qué debemos fijarnos para cuando contratemos el servicio o cuando alguien se ofrezca voluntariamente a colaborar en esto? Bueno,
Muchas gracias por la pregunta. Yo cuando investigo sobre los CMS, o sea, para cuando tengo alguna idea, cuando tal, yo me fijo sobre todo que esto ya os digo, es una cosa personal completamente, es que cada uno tiene su visión, pero yo me fijo mucho en la interfaz, o sea, para mí tiene que ser una interfaz liviana, tiene que ser una interfaz clara que yo comprenda. Hay CMS que yo conozco, por ejemplo, Drupal, Joomla, son CMS muy buenos, pero o sea, les falta muchísimo el saber llevar a cabo, digamos, toda esa, o sea, todas esas funcionalidades que tienen, saberlas plasmar en una interfaz buena. Yo he trabajado mucho tiempo con Joomla y al final te haces con la interfaz, pero es tan complejo, tiene tantas opciones que al final uno se pierde, ¿no? Que uno dice, joder, yo prefiero casi tener pocas opciones, pero que sean efectivas. Por ejemplo, en esto o sea, os pongo el ejemplo de Apple. Apple, por ejemplo, en el iOS, que muchos dicen, joder, pero es que no puede, o sea, en el iOS te quita muchas cosas, Android tiene más opciones. Yo creo que Android es un más lío. A mí iOS me gusta mucho más precisamente porque Apple te da las opciones que necesitas. Hombre, a lo mejor necesitas alguna cosilla más, pero normalmente está todo cubierto, ¿no? No necesitamos tanto personalizar y personalizar. Y eso se puede llevar al CMS. El CMS a mí, yo lo que me fijo más es en qué forma está diseñado y si hay opciones, o sea, si tiene las opciones que yo necesito para mi proyecto. Porque si tiene de más, o sea, ya os digo, a mí es que me pierdo, pero esto soy yo personalmente, yo me pierdo completamente y me cuesta muchísimo. Por tanto, al final ralentizo el proyecto porque pierdo más tiempo en ver cómo funcionan las cosas y para qué sirven que realmente o sea, trabajando en mi idea. Espero haber respondido con esto. ¿Quique? Sí, continuamos. Continuamos, pues. Vale, la tercera parte es conectar, es decir, nosotros tenemos ya nuestro proyecto montado, tenemos todo o sea, puesto online, ¿vale? Pero nos falta conectar. Y esto es una de las partes que más, para mí, son más importantes. Conectar para mí, aunque ponga conectar, lo que realmente me refiero aquí es a los inversores y a la gente que cree en el proyecto, ¿no? Con esto quiero decir que uno cuando lanza digamos, su web, antes del lanzamiento, tú haces una especie de marketing, ¿no? Una especie como creas un equipo, ¿no? Y en ese equipo pues vas cubriendo todas las necesidades que te han surgido de la idea. Bueno, pues uno hace de marketing, o sea, se encarga de las redes, otro se va a encargar del newsletter, otro se va a encargar de otra cosa, ¿no? Y ese equipo, bueno, que creo que hay una charla o sea, dedicada solo a ello, por tanto yo no voy a profundizar, pero es súper importante en ese equipo confiar en las personas, ¿no? Luego otra de las cosas de conectar, perdón, aquí os pongo ya esto. Otra de las cosas que quería meter dentro de conectar es el tema de las donaciones. Hay muchísimos proyectos que viven de donaciones, es decir, muchos proyectos católicos, cada vez que se lanza algo, es que ponen directamente su botón de dona ahora. Al final lo que ha provocado es que muchas de las personas estemos cansados de eso. ¿Por qué? Porque realmente la donación es una cosa fácil que te quita, digamos, horas de pensar cómo desarrollar un modelo de negocio sostenible y entonces dices, bueno, pues a ver la gente que done. Esto os lo digo porque en Catopic me pasó eso. O sea, yo lancé Catopic y dije, venga, pues la gente que done. ¿Y sabéis qué pasó? Que la gente no donó nada. O sea, la gente dona muy poco. ¿Por qué? Porque la gente está muy quemada de donaciones. O sea, y eso que nosotros damos un recurso totalmente gratuito que ahí fuera en Internet cuesta muchísimo dinero. Pero la gente está quemada.
Entonces, yo lo que he aprendido, una de las cosas que he aprendido de Catopic es que uno tiene una responsabilidad, además de desarrollar el proyecto y llevar a cabo tu idea, es buscar la forma de que ese proyecto sea sostenible y evitar donaciones, evitar quemar a la gente pidiendo al final dinero. Mira, yo os comento, yo cuando estuve en Religión y Libertad, una de las cosas que más me chocó es que, y digo el medio por una razón, he estado pensando mucho sobre este tema. Digo el medio porque estoy cansado, digamos, de que la gente diga, no vamos a decir nada, no va a ser que a la gente le moleste o que no sé qué. No. Se ha hecho mal y eso está mal hecho. O sea, ya os explico. Hoy en día todo gira en torno a los suscriptores que uno tenga. Es decir, Religión y Libertad, por ejemplo, sabe que tiene una serie de suscriptores, que de esos suscriptores el 10% les va a donar y entonces lanzan campañas diciendo, bueno, pues necesitamos X cantidad para sobrevivir, que normalmente suelen ser cantidades inventadas. Entonces, toda la guerra hoy en día ya no es en transmitir una información verídica, sino en conseguir cuantos más suscriptores mejor. Y yo realmente siento deciros esto, o sea, pero a mí es una cosa que me ha hecho daño verlo, porque cuando uno dice yo quiero transmitir la verdad con esto, al final, cuando entra a jugar el tema del dinero, el tema de las donaciones, las suscripciones y tal, eso nubla el juicio de muchas personas y yo por eso soy antidonaciones. Es cierto que nosotros, por ejemplo, en Catopic, lo que tenemos es habilitado el tema de las donaciones para que la gente pueda donar, pero ya os digo que las donaciones que recibimos, nosotros ni lanzamos campañas de recaudación ni hacemos nada. O sea, todo lo que hay ahí es meramente porque la gente quiere donar y mantener el proyecto, que es para lo que tenemos ahora mismo, ¿no? Pero a mí realmente me ha dolido mucho ver, no solo en Religión y Libertad, sino otros medios, cómo aprovechan eso, ¿no? Cómo la guerra dedican un montón de horas y esfuerzos en cómo captar más suscriptores que realmente en ofrecer una información que sea verídica. Por ello, yo empecé a pensar y o sea, llegó un punto en el que lo que dije es, si donaciones no funcionan, pues vamos a financiar el proyecto, como lo haría cualquier persona fuera en la calle. Al final nosotros los católicos no somos seres raros, sino que también podemos tirar de cosas que están en la calle, ¿no? Y aquí vienen los inversores. Los inversores, cuando creen en un proyecto, cuando tu proyecto es bueno y está bien definido, no hay ningún problema en conseguir dinero. O sea, lo que pasa es que vivimos con una mentalidad, o al menos yo os digo la poca experiencia que tengo, por ejemplo, con Holidemia, que todavía no lo hemos lanzado la landing page, pero saldrá en febrero, si Dios quiere. Bueno, pues ya nos ha escrito gente diciendo que las cosas de Dios tienen que ser gratis. Y yo lo siento muchísimo, o sea, yo no sé qué pensaréis vosotros, pero yo, cuando me he dedicado, a miles de horas a desarrollar proyectos, a sacarlos adelante, y veo que la gente, cuando tú le das algo gratis, no lo valora, uno se ve en la obligación de decir, esto yo lo tengo que mantener de algún modo, porque si no hay dinero, esto se va abajo, o sea, no hay evangelización entonces. Por tanto, eso te obliga a buscar inversores, a buscar la forma de sostener tu proyecto. Y eso, al final, y además es que os digo, o sea, San Pablo también dice en las cartas, quien no trabaje, que no coma. Es decir, que es que vivimos en una mentalidad de que parece que si cobramos las cosas por nuestro trabajo, por hacerlo con amor y profesionalidad, parece que estamos pecando o que estamos... Y no, o sea, lo que no puede ser es que tiremos toda la vida de voluntariados, porque el voluntario lo que hace es darte el tiempo que le sobra,
pero nunca va a dedicarse al proyecto al 100%, que es lo que realmente uno busca cuando quiere un proyecto serio. Que la gente se lo tome como un trabajo, y para eso, o sea, cuando quieres que la gente se dedique como un trabajo, tiene que haber sí o sí dinero por medio. Tienes que pagar sueldos y tienes que sacarlo adelante. Entonces, todas esas cosas, al final, lo único, así, si quieres una cosa sostenible, yo pienso que son las inversiones. Habrá otras, yo por ejemplo pondría también planes y precios en muchas de las plataformas, pero precisamente por eso, porque creo que el mundo católico, en la iglesia nos hemos acostumbrado a que todo sean donaciones y que todo sea gratuito para todo el mundo, y no es así, porque lo que realmente luego la gente se quema, la gente no se siente valorada, no se siente, y a mí, por ejemplo, me ha pasado, pero es que conozco a gente también que le ha pasado lo mismo, gente emprendedora que al final, por el hecho de querer hacer las cosas, digamos, sin cobrar nada, acaban que dicen, es que la gente no aprecia lo que yo hago. Por tanto, yo quizás lo que en este punto os aconsejaría más es ya no solo la idea, sino también mirar cómo se puede, y rezarlo, cómo se puede sostener un proyecto así económicamente. Porque hay que pensar en la parte del dinero, que es súper importante. ¿Y que hay alguna pregunta por ahora? No, ahorita no hay preguntas. Creo que todos tenemos muchos comentarios que hacer al respecto de esto y muchas gracias por abrir esta conversación de esta manera. Podemos continuar. Vale, Seguramente. podemos continuar. Bueno, y el último apartado, que es lanzar. Es decir, nosotros ya tenemos nuestro proyecto, nuestro branding, tenemos o sea, hemos conseguido, con la gracia de Dios, pues hacer un proyecto sostenible y lanzamos la plataforma. Bien, el lanzamiento de una plataforma no es de la noche a la mañana. O sea, por ejemplo, y es que además estamos viviendo justo en esta fase ahora mismo con Holidemia, por tanto os lo voy a contar. Nosotros, en el lanzamiento va a ser en febrero. Bueno, pues nosotros ya lanzamos hace un mes la landing page donde explicábamos todo el proyecto, y lo abrimos al mundo. Ese landing page lo que hace es acabar en un formulario donde uno puede, si le interesa el proyecto, inscribirse. ¿Esto qué significa? Que tú estás desde 2 meses antes del lanzamiento creando una base de datos de gente interesada en el proyecto. Esto en términos empresariales es gente, o sea, son clientes potenciales, digamos, ¿vale? Entonces, ¿qué significa? Que al final tú vas creando tu base de datos de tal forma que cuando lo lanzas en 2 meses, ya puedes hacer una newsletter anunciando a lo grande el proyecto, a la gente que ha estado interesada y que ha estado esperando tu proyecto. Por tanto, con esto quiero decir que el marketing digital comienza mucho antes del lanzamiento oficial del proyecto. Esto también se lleva a las redes sociales. Las redes sociales empiezan a funcionar 2-3 meses antes del lanzamiento, porque de esta forma, cuando se lanza, que es cuando se produce el boom, tú ya no partes de cero, sino ya tienes una comunidad creada, porque una de las cosas lo que más valor te da al proyecto es la comunidad que creas al entorno de él, no el proyecto en sí. Entonces, la comunidad que se mueve alrededor es la que ella misma te va a impulsar el proyecto. Y con esto quiero decir, pues eso, que el marketing digital comienza mucho antes. Ese marketing digital parte y trabaja directamente con influencers. Nosotros, por ejemplo, en Holidemia, nosotros trabajamos con influencers. En Catopic trabajamos con influencers. Tenemos una base de datos creada de personas católicas, de influencers católicos que mueven a gente para que cuando queramos lanzar una campaña de ponte que una actualización importante, o queremos lanzar un nuevo proyecto, o queremos dar una noticia importante,
nosotros lanzamos un comunicado a toda esa base de datos de influencers católicos que tenemos, y es que en una semana o en 2 días incluso, si, o sea, vas estableciendo contacto con todos ellos y has creado, o sea, tu mensaje ha llegado a miles de personas. El otro día hablaba con mi amiga Atenas, que es una cantante, no sé si bueno, seguramente la conozcáis, una cantante argentina que es muy famosa, y le dije, oye, ayúdanos porque estamos justo lanzando ahora, estamos en la fase de expansión del proyecto de Holidemia. Bueno, pues os digo que fue nombrarnos y fue en un momento crecer 1000 seguidores en Instagram. O sea, entonces es que el poder de los influencers es muy importante. Entonces, por eso hay que saber aprender, o sea, hay que también trabajar con ellos, hay que darles al final todas, o sea, digamos, un buen contenido, porque ellos, o sea, Dios les ha dado esos seguidores también a través de su trabajo, lo que sea, para que ellos puedan ayudar a la gente a expandir, ¿no?, sus proyectos también. Entonces, al final todos tenemos que trabajar para todos y cada uno cumplir, digamos, pues su parte, ¿no? Por eso es súper importante que el marketing digital empiece mucho antes del lanzamiento. Y por último, el día del lanzamiento es súper importante crear notas de prensa. Esto no empieza tampoco el día, o sea, yo por ejemplo os digo, bueno, pues vamos a lanzar Holidemia el día, yo qué sé, 11 de febrero. Pues yo antes de ese día ya habré preparado la nota de prensa. La nota de prensa responde a 5 preguntas, que es qué, cómo, cuándo, por qué y para qué. Es decir, qué es mi proyecto, cómo es mi proyecto, cuándo se lanza, por qué se ha hecho, para qué se ha hecho. Se incluyen fotos, se incluye un titular, lo que quieras. Y todo eso tú ya vas enviándolo a la gente que conozcas o a los medios de comunicación católicos. Pues tenéis Aciprensa, Catholic Link, o sea, tenemos Zenit, o sea, es que hay un montón de medios, Religión y Libertad, fijaos, o sea, que yo no he acabado bien con ellos, pero al final son medios que mueven a gente. Entonces, sirven para eso también. Y no tenemos que, yo creo que decir, nunca lo lanzarán, nunca, sí lo lanzan y sí publican. Lo que pasa es que hay que conocer muy bien al periodista. Y con esto lo que quiero deciros es que yo esto lo he aprendido a base de palos y es, tú al periodista le tienes que dar el trabajo hecho. Es decir, le tienes que darlo todo masticadito. Si la nota de prensa, o sea, si quieres que hablen sobre tu proyecto, envíale la nota de prensa tal cual el artículo que quieres que salga. Él no así, de esta forma, o sea, solo lo lee, lo repasa por si todo está bien y a partir de ahí ya lo lanza. Porque hay mucha gente que pide notas de prensa y no les hacen ni caso, pero porque no les dan el trabajo hecho. Al final, un periodista, cuanto más se lo des masticado, mejor para ti y para él, porque así a él le evitas trabajar, quiero decir, realizar la nota de prensa y se lo das todo hecho. Y con esto quiero, bueno, pues acabar. Creo que tenemos muchos recursos en la Iglesia, creo que tenemos gran potencial, que no tenemos que avergonzarnos de ser católicos ni de nada, simplemente lo que tenemos es que luchar por sacar adelante con nuestro trabajo, nuestro esfuerzo, porque somos emprendedores. Por el hecho de ser católico no significa que ya no podamos emprender, no podamos hacer nada, sino al revés. O sea, yo creo que tenemos una firme llamada de renovar la Iglesia, renovarla a través del diseño, a través de la profesionalidad, de un trabajo bien hecho. Lo que pasa es que hay que saber hacer ese trabajo. Todo tiene un proceso, tiene una puesta en marcha. Entonces, cuanto más profesionales seamos en la evangelización, yo sinceramente pienso que el Señor más lo usa para poder tocar corazones, poder llegar, poder renovar pues nuestra madre Iglesia, que yo creo que necesita ahora mismo una renovación por parte de los jóvenes, que luchemos por reconstruir todo el daño que le están haciendo, ¿no?, a la Iglesia.
Y nada más, yo espero que os haya gustado mucho. Si tenéis alguna pregunta, pues aquí estoy. Muchas gracias, Dimitri. Creo que tocaste muchos puntos súper valiosos. Tenemos aquí un comentario. Hablando del tema de Holidemia, Ajá. cliente, ¿qué beneficio tendré al contratar un curso o diplomado? He tomado varios cursos en Catholic Link, que son certificados por la Universidad de Juan Pablo II, y para mí eso es un bono importante porque es parte de un currículum. Sí, nosotros en Holidemia, o sea, vamos a... Cada curso que uno acabe, un alumno acabe, se emite automáticamente un certificado para que, bueno, esa persona lo pueda tener con un identificador único, ¿no? Ese identificador, si, por ejemplo, el curso que lo da es una universidad y la universidad quiere dar certificados en papel, pues pedirá, la idea es que pida ese código que se incluye en el certificado, lo compruebe con Holidemia y si es válido ya emita un diploma o lo que sea. ¿Qué pasa? Que es un proyecto, ya os digo que es muy complicado la puesta en marcha de un proyecto así, ¿no? Entonces, nosotros vamos a empezar trabajando con universidades, o sea, estamos ahora hablando con muchas universidades, pero habrá que ver cuál es la forma que a ellos que mejor le venga, ¿no? Pero sí, cada curso que acabe un alumno va a tener su certificado para ponerlo en su currículum o lo que quiera. Yo quisiera, si me lo permites, Dimitri, para complementar un poco esta respuesta, no tanto desde la perspectiva de lo que va a dar Holidemia, porque eso yo no lo conozco, sino un comentario como para todos que creo que nos puede ayudar mucho. Dimitri nos ha hablado de profesionalización y en el tema concreto de la formación, seguramente más de alguno, igual que yo, no entendió lo que era el CMR y esas cosas y fuimos a googlearlo o lo vamos a googlear en un rato más. Pero estas cosas técnicas, y creo que incluso la misma formación católica, cuando la buscamos, a ver, quiero anteceder esto. Entiendo perfecto cómo funciona el mundo, creo que los papelitos hablan, como decimos en todos lados, pero el mundo que estamos construyendo ahora, nuestra generación y la generación que viene abajo, la generación Z, que también hablaremos de ella en una sesión, es un mundo mucho más democrático, es un mundo muy colaborativo, es un mundo muy competitivo y que a la larga tener un papel, si es de la universidad de donde tú quieras, un papel no nos hace profesionales. Y esto no es comentario para Yasmín, es comentario para todos. En la tarea de evangelizar y de ser profesionales en ello, creo que es importante que busquemos las habilidades realmente profesionales más allá de los títulos. Partía Dimitri compartiendo un poco de esta parte de la búsqueda del poder y estas desolaciones muy humanas que ocurren en muchas dimensiones de la iglesia. Y creo que la búsqueda de estos documentos, quiero remarcar esto, no es que no hay que hacerla porque sí da oficialidad, pero hoy en día el sistema universitario a nivel mundial se está tambaleando fuertemente porque cosas, hablaré de México y de otras plataformas, cosas como Skillshare, Creana, Doméstica, Collective Academy y un montón de plataformas están enseñando mejor y mucho más actualizadas habilidades blandas de lo que ustedes quieran. Creo que todos ubican un poco estas plataformas. Están enseñando con mucha más actualidad, más agilidad, con profesionales que están en el campo directo de estas áreas, que de repente profesores en la universidad. Entonces, mi comentario solo para agregar esto es, no es hacer un lado los papeles, son súper importantes, pero en esta tarea de profesionalizar nuestra tarea, creo que está en nosotros buscar mucho las habilidades y saberlas ejecutar más allá de certificaciones. Es un punto muy personal. Solamente lo quisiera poner como para extender tu respuesta, Dimitri. Gracias por permitirme. ¿Alguien más tiene una pregunta, comentario o alguna otra cosa para ir cerrando esta sesión? Nos quedan 10 minutitos. Vamos perfecto en tiempo. Bueno, en lo que alguien escribe una cosa más, Dimitri, yo quisiera irte agradeciendo por tu participación. Creo que
hablar de procesos creativos no tiene que ver solamente con imaginar las cosas y lanzarlas a una red social. Yo y creo que muchas personas hemos cometido ese error de tener un proyecto que puede tener potencial y dejarlo exclusivamente en redes sociales creyendo que eso ya es un lanzamiento. Creo que nos hablaste de puntos súper importantes para hacer realidad y más que realidad, hacer trascendentes nuestras obras. Yo lo decía hace rato en la sesión, creo que la colaboración es auténtica y es automática cuando hay calidad en los proyectos, sea para hablar con la prensa, sea para buscar inversiones, sea para lo que sea, la profesionalización de nuestras obras da mayor gloria en medida en que los hacemos bien. Y San Juan María Vianney, este santo, tiene una frase que me encanta para cuestiones de proyectos emprendedores y es muy sencilla. Él decía, es necesario hacer bien el bien que se hace. Muy sencillo. Es necesario hacer bien el bien que se hace. Y a veces nos quedamos en buenas intenciones en la iglesia y hacemos un bien, pero pues a medias. Entonces, creo que es súper valioso todo lo que nos has compartido. Si nadie tiene preguntas, comentarios, listo, tenemos uno. Gracias, dice Yasmín. Un poquito creo que en respuesta a lo que comentamos los dos. Gracias, mi concepto de certificación es precisamente el ligue entre la nueva tendencia de formación virtual y la formación en una universidad clásica, por así decirlo. No sé si me expliqué y de acuerdo contigo, Quique. Muy bien, Yasmín. Sí, igual también yo coincido y creo que son cosas que hay que ir llevando de la mano. La innovación disruptiva que va generando esta formación más actualizada, de alguna manera sí soportada por lo otro. Nubar nos pregunta, después de orar una idea, pregunta para ti, Dimitri, después de orar una idea, desde tu propia experiencia, ¿cómo desechar ideas de la lista? A ver, yo os digo lo que a mí me sirve y es perder las ganas. O sea, yo soy una persona muy impulsiva, entonces cuando tengo una idea a lo mejor me pongo a rezar y de pronto veo que me voy calmando, como que ya empiezo a ver los pros, los contras y veo que ya no me llama tanto, ¿no? Entonces ya es un motivo bueno para, bueno, pues para mí al menos decir, bueno, este campo a lo mejor no es para mí o no tengo que entrar y tal. Eh, pero luego también es analizando, yo creo, cuando uno empieza a investigar, esa fase de I+D de la que hemos hablado, uno se va dando cuenta si realmente su idea va por el buen camino o si son cosas que ya hay que desechar. Es decir, por ejemplo, yo no voy a hacer una cosa que ya existe, porque al final sería copiar o sea, otra cosa que no merece la pena, ¿no? Entonces, yo creo que esa fase de investigación de I+D es fundamental precisamente para ver si tengo que desechar esa idea o yo puedo hacerla. Pero claro, luego también, si en caso de que no exista la idea y que realmente dices, joder, es una idea muy buena, tienes que ver también y analizar a ver si tienes la capacidad de tú llevarla a cabo, porque hay ideas muy complejas, o sea, muy, muy complejas. O sea, os pongo el caso, por ejemplo, de un Netflix católico. Un Netflix católico es una idea brillante que yo sé y tengo constancia porque tengo contactos aquí que sé que hay 4 países que están desarrollando ahora mismo Netflix católico, cada uno por su lado, y al final han estropeado la idea. ¿Por qué? Porque cuando en vez de buscar unidad y hacer porque se han dado cuenta que hay un mercado ahí en el campo católico, en vez de buscar una unidad y decir vamos a llevarla a cabo, lo que quieren es a ver quién gana de los 4. Y claro, eso al final lo que hace es estropea la idea. Pero aún así, independientemente de eso, crear una plataforma como un Netflix católico supone miles de millones de euros, pero no por el desarrollo, sino por los derechos que tienen las películas. Y es que hay muchísimas películas que los derechos cuestan una barbaridad. O sea, yo tengo una amiga que se dedica al mundo del cine católico y os puedo decir que es que alucino con las cifras de lo que cuestan las cosas, que no somos conscientes, ¿no? Muchas veces. Gracias, Dimitri. Tienes otras 4 preguntas. 2 creo que las voy a combinar.
Díaz dice, ¿cómo sugieres que se pueda sostener un proyecto que puede ofrecer, perdón, ¿qué sugieres que se puede, cómo sugieres que se pueda sostener un proyecto que puede ofrecer para ser autosustentable y no depender de los donativos? Y muy alineada a la misma, dice la siguiente, ¿cómo podemos buscar inversores, que creo que es el camino, en un nicho como sería el mercado católico? Eh, Respecto al tema de los inversores, hay inversores católicos. Lo que pasa es que la gente no habla de ellos, pero sí los hay. Eh, yo os digo, yo creo que este mundo se mueve mucho por contactos. Entonces, buscar los contactos. Esos contactos no vienen a ti, sino o sea, tienes que buscarlos. Yo muchos de los contactos que he logrado, que al final resulta que se convierten en incluso amigos, es escribiendo directamente. O sea, viendo una web que me ha gustado a lo mejor la iniciativa, felicitarles por ello y ahora son amigos. Y luego a los inversores resulta que te vienen también, o sea, va por contactos todo esto. Pero no quiero o sea, no quiero que digáis, no, es que yo no tengo contactos, no pasa nada. O sea, yo tampoco tenía los contactos, pero al final cuando tú vas hablando, vas exponiendo tu idea, viene siempre un amigo y te dice, ah, pues yo conozco a este que ha hecho tal cosa, igual te vendría bien hablar con él. Y así vas creando una cadena tan increíble que de pronto te aparece una persona que no te lo esperabas, pero resulta que tiene, pues que tiene el dinero que necesitas para poder llevarlo a cabo. Que ojo, muchos proyectos tampoco necesitan tanto dinero. O sea, no, o sea, al menos que sea un proyecto a nivel mundial que sea una barbaridad, pero si es un proyecto online, eh, yo creo que con un poquito que logres ya lo puedes sostener, ¿no? Entonces, pero sí existen inversores católicos y ya os digo, o sea, no sé de dónde sois muchos, pero aquí, por ejemplo, en España, yo aquí en Madrid conozco a dos. Eh, y ojo, tampoco por ser católico significa que te vayan a dar el dinero. O sea, a mí muchas veces me han rechazado. Y eso eso son lecciones también uno aprende mucho. Pero cuando te vas creando tu cartera, digamos, o sea, tu lista de gente que conoces, pues, pues al final te das cuenta que poco a poco es como más grande. Y es un trabajo que requiere tiempo. Gracias, Dimitri. Me dice Sebastián, aparte, aprende a leer. Me trabo leyendo porque estoy súper emocionado. Y va la siguiente pregunta. ¿Cómo logras hacer el balance entre tu mente creativa y las 1000 ideas a la hora de conceptualizarlo, planificar y sacar las estrategias para, después de todo esto, bajarlo a la realidad? ¿Cómo logro hacer el balance entre tu mente creativa y las ideas? Pues muy buena pregunta. Yo creo que sobre todo es la oración lo que me ayuda. La oración me ayuda a ver si es una cosa que realmente me sale desde el corazón y que el Señor lo desea o no. Y bueno, que tiene mucho que ver con una de las preguntas, creo, anteriores también, ¿no? O sea, al final es hacer como un filtro de todo, ¿no? De las ideas que uno tiene. Pero yo creo que en este sentido, justamente la oración es la respuesta clave para eso. Porque si es del Señor, te ayudará. Si no es del Señor, te lo hará ver tarde o temprano y lo abandonarás. Pero que también os digo que en esto no hay una fórmula de tengo que hacer esto, tengo que hacer lo otro para darme cuenta. Cada uno de nosotros tenemos, yo creo que nuestra forma de entender las cosas y entonces al final el Señor sabe cómo hablar a cada uno. Y yo creo que, eh, bueno, pues a medida que uno va creciendo y uno va cada vez topándose más o sea, como que va, sí, madurando en cierto modo, pues se va dando cuenta ya a lo mejor que cosas que antes le parecían ideas súper buenas, resulta que de pronto ya no lo son tanto, ¿no? Vale, muchas gracias. Y la última, ¿estás de acuerdo con la venta de publicidad? Si es así, ¿bajo qué condiciones? Y si es no, ¿por qué?
yo estoy de acuerdo con, vamos, con la publicidad. La publicidad en Internet es lo que más mueve. O sea, hablamos de dinero. Y es un buen medio para, desde luego, para sostener un proyecto, por supuestísimo. Yo estoy muy de acuerdo. Hubo un tiempo cuando, pues eso, cuando era más pequeño, como que decía, va, la publicidad, no sé qué, no merece la pena porque estropea las webs y entonces el usuario, ¿no? Y al final comprendí que no, que es que la publicidad es un buen medio para adquirir, digamos, un poder adquisitivo para poder sostener justamente el proyecto. Entonces, de esta forma, quitas toda la puedes prescindir de los donativos para dedicarte y hacer negocio con todo eso, ¿no? Ojo también con la publicidad, a ver qué tipo de publicidad, porque conozco a gente, medios católicos, que ponen Google Ads, por ejemplo, y les sale cualquier cosa. Hay que poner unos buenos filtros y fiarte bien de la plataforma donde contratas la publicidad, porque, bueno, además de tu tráfico que te lo van a pedir, también tendrás que tienes unos derechos de decir, yo no quiero que esto salga en mi página, ¿no? De hecho, eso es un buen proyecto, crear un centro de publicidad católica. Hay otro proyecto. Muy bien, Dimitri, pues te agradecemos mucho todo lo que nos compartes, los testimonios tan reales, los que nos ayudan a tener luz. Y yo quisiera invitar a todos los que no somos del área de programación o estas cuestiones que nos comparte Dimitri, lo platicábamos en alguna sesión de preparación. Pues tenemos especialistas de las áreas, pero esto no significa que todos tengamos que ser ahora programadores, sino que la intención es que todo lo que nos comparte Dimitri podamos, digámoslo así, tropicalizarlo a nuestras propias disciplinas y vayamos encontrando, pues como se llama esta experiencia, nuestro propio camino para hacer la profesionalización, que creo que es el centro de esta segunda sesión, un camino preferente, o sea, que dejemos el voluntarismo y las buenas intenciones para emprender nuestros proyectos súper en forma. Entonces, es la invitación final. Ojo, hay que ser buenos también, ¿eh? No lo olvidéis. O sea, no se trata ahora de ser, de ser un globo de Wall Street ahí, pero que tenemos que, creo que, profesionalizarlo más y que es totalmente lícito, o sea, es totalmente lícito de un proyecto católico profesional, que la gente viva de ello, vamos, o sea, yo no tengo ningún problema con eso. O sea, me parece además admirable, tal y como están las cosas, porque ya os digo, nosotros lanzamos hace un mes Holidemia, la landing page, y así de comentarios en plan, las cosas de Dios son gratis, las cosas de Dios son gratis, pero es que luego son los propios usuarios los que responden y le dicen, no, es que las cosas de Dios no son tan gratis. O sea, hemos vivido con esa mentalidad tanto tiempo que al final estamos los últimos en el mundo de Internet y ya hay que profesionalizarlo. Claro, muchas gracias. Y me encanta que nos vas todo lo que nos compartes abre muy bien a complementar con las siguientes sesiones. Ahorita a continuación, en una hora más o menos, hablaremos de vocación creativa y creo que es justo un punto para combinar toda esta perspectiva que tú nos das. Y ahora con el Padre Clever veremos una visión completamente espiritual y muy cristiana de estos emprendimientos, pues unirlos a nadie más que al Señor. Entonces, pues vamos con la gracia de Dios avanzando en este seminario y todo se va conectando. Muchísimas gracias, Dimitri. Gracias a ti. Damos un fuerte aplauso virtual y gracias a todos los presentes. Gracias a todos. Chao, chao. Chao.